Creíamos que ocultar la traición de mi madre salvaría la vida de mi padre, pero terminamos siendo peones en un juego de fraudes y chantajes. Así fue como el hombre al que intentamos proteger terminó dándonos la lección más dura de honestidad. El silencio en la casa de mis padres siempre había sido un silencio de paz, o al menos eso era lo que yo creía. Mi padre, Roberto, es un hombre de costumbres fijas, un arquitecto retirado que mide la vida en ángulos rectos y honestidad brutal. Mi madre, Elena, es el alma de la familia, la que suaviza los bordes y mantiene la armonía con una sonrisa que siempre me pareció inquebrantable. Sin embargo, hace 3 meses, descubrí que esa armonía era una estructura sostenida por hilos invisibles de mentiras. Todo comenzó un jueves cualquiera. Había regresado de la universidad antes de lo previsto porque un profesor se ausentó. Al entrar, no escuché la televisión ni el ruido de la cocina. Solo escuché un susurro que venía del jardín trasero. Al asomarme por la ventana del pasillo, vi a mi madre. Estaba de espaldas, hablando por teléfono con una intensidad que nunca le había visto. No eran palabras de amor hacia mi padre, eran palabras de urgencia, de deseo prohibido. No puedo esperar a que Roberto se vaya de viaje el fin de semana. Te extraño tanto que me duele. Sí, el mismo hotel de siempre, dijo ella, con una voz que sonaba a miel y veneno. Me quedé paralizado. En ese momento, sentí que el suelo bajo mis pies se convertía en arena movediza. Pero lo peor no fue escucharla a ella. Lo peor fue girarme y ver a mi hermana Lucía, de solo 14 años, parada al final del pasillo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y sostenía su teléfono móvil. Ella también no había escuchado. O peor aún, quizás ya lo sabía desde antes. Lucía corrió a su habitación y cerró la puerta con llave. Yo me quedé ahí, viendo a mi madre entrar a la casa tarareando una canción, actuando como si nada hubiera pasado. Esa noche, durante la cena, el aire se sentía espeso. Mi padre hablaba entusiasmado sobre un proyecto de restauración, ajeno al hecho de que su propia casa necesitaba una reconstrucción urgente. Lucía no bajó a cenar, fingiendo una migraña. Mi madre, con una naturalidad que me dio escalofríos, le subió una bandeja con sopa y le dio un beso en la frente. Pobre Lucía, está en esa edad difícil, dijo mamá al regresar a la mesa. Yo no podía tragar. Miraba a mi padre, un hombre que lo ha dado todo por nosotros, y sentía que el secreto en mi garganta era un trozo de cristal que me cortaba por dentro. Si hablaba, destruía la familia. Si callaba, me convertía en cómplice. Esa noche, Lucía entró a mi habitación. Se sentó en la orilla de mi cama y me mostró su teléfono. Tenía fotos. Fotos de mamá en un café con un hombre más joven, fotos de mensajes que ella había logrado capturar mientras mamá se duchaba. Si se lo decimos a papá, lo vamos a matar, Leo, me susurró Lucía, temblando. Él tiene problemas del corazón. El médico dijo que no puede tener emociones fuertes. Si se entera de que mamá lo engaña con el vecino, se va a morir. Esa fue la trampa perfecta. Mi madre no solo estaba siendo infiel, estaba usando nuestra piedad y el amor por la salud de nuestro padre como un escudo. Lucía y yo nos convertimos en los guardianes de una infamia. Ella empezó a chantajearnos emocionalmente sin siquiera saberlo. Cada vez que mamá nos pedía que cubriéramos sus salidas diciendo que estaba conmigo en la biblioteca o conocía de compras, nos estaba haciendo partícipes de su traición. Pasaron las semanas y la carga se volvió insoportable. Empecé a notar cómo el comportamiento de Lucía cambiaba. Sus notas bajaron, dejó de salir con sus amigos y se volvió retraída. Yo, por mi parte, empecé a sentir un odio creciente hacia mi madre. Ya no veía en ella a la mujer que me cuidó, sino a una extraña que estaba devorando la felicidad de mi padre desde adentro. Un sábado por la mañana, mi padre me pidió que lo acompañara a comprar materiales para el jardín. En el coche, lo noté pensativo. Leo, ¿has notado algo raro en tu madre?, preguntó de repente, manteniendo la vista en el camino. Mi corazón dio un vuelco. Las manos me sudaron sobre las rodillas. ¿A qué te refieres, papá? No lo sé. La noto distante. Y Lucía está muy rara. A veces pienso que hay algo que todos saben y yo soy el único que camina a oscuras en esta casa. Estuve a punto de decírselo. Las palabras estaban ahí, en la punta de la lengua, pero recordé la advertencia del cardiólogo y la cara de terror de mi hermana. Mentí con la misma maestría con la que mi madre lo hacía. Es solo el estrés. Papá, Lucía está en la adolescencia y mamá está preocupada por ella. No pasa nada más. Él asintió, pero no pareció convencido. Al regresar a casa, encontré a mi madre preparándose para salir. Se veía hermosa, radiante, con un vestido que mi padre le había regalado por su aniversario. Me guiñó un ojo y me dijo: dile a tu padre que me fui a una reunión del club de lectura. Volveré tarde. Me quedé mirando cómo se alejaba, sintiendo que cada segundo de silencio era una palada de tierra sobre la tumba de la confianza de mi padre. Lo que no sabía era que Lucía ya no podía más. Ese mismo día, mi hermana decidió que si nosotros no podíamos detener a mamá,
alguien más tendría que hacerlo. Pero su plan no era hablar con papá, sino enfrentar directamente al amante de mi madre. Lo que Lucía no calculó fue que el secreto era demasiado grande para una niña de 14 años y que al intentar proteger a la familia, estaba a punto de provocar el estallido que tanto miedo teníamos de enfrentar. La casa se sentía como una zona de guerra después de un bombardeo, el polvo aún no se asentaba, pero sabías que nada volvería a estar en su sitio. Tras la partida de mi madre hacia su supuesta reunión del club de lectura, el aire se volvió irrespirable. Mi padre se quedó en el taller, lijando una madera con una insistencia rítmica, casi hipnótica. Subí las escaleras buscando a Lucía, pero su habitación estaba vacía. La ventana estaba abierta y la mochila que siempre usaba para ir a clase de piano no estaba. Lucía no tenía clase de piano los sábados. Un escalofrío me recorrió la columna. Recordé lo que me había dicho la noche anterior: si ella no para, alguien la va a parar, Leo. En ese momento pensé que era una rabieta adolescente, pero Lucía siempre había sido más valiente o más temeraria que yo. Encendí mi computadora y revisé el historial compartido de la tableta que ella y mi madre usaban a veces. Allí estaba, una búsqueda reciente de una dirección en un barrio residencial a 20 minutos de aquí. Era la dirección de Julián, el vecino, que vivía a 3 calles pero que mantenía un estudio de diseño en esa zona. Salí de la casa sin decir nada, ignorando el grito de mi padre preguntando a dónde iba. Manejé con el corazón golpeándome las costillas. La idea de Lucía, con sus 14 años y su furia herida, enfrentándose a un hombre adulto que no tenía nada que perder, me aterraba. Cuando llegué a la dirección, vi la bicicleta de Lucía tirada en la acera, frente a un edificio de oficinas modernas con grandes ventanales de cristal. Entré casi corriendo. El estudio estaba en la segunda planta. Al acercarme a la puerta entreabierta, escuché voces. No eran gritos, era algo peor. Era el sonido de la humillación. No eres más que un estúpido, decía Lucía, su voz quebrada por el llanto pero cargada de un veneno que no le conocía. Mi papá es 1000 veces mejor que tú. Ella no te quiere, solo te usa para sentirse joven. Si no te alejas de ella, le voy a enviar todas las fotos a tu esposa y a tus hijos. Me asomé por la rendille. Lucía estaba de pie frente a un escritorio de madera oscura. Julián, un hombre de unos 40 años, con esa apariencia pulcra y calculada de quien vive de las apariencias, la miraba con una calma aterradora. No parecía asustado, parecía divertido. Escúchame bien, niña, dijo él, levantándose lentamente. Tú no vas a enviar nada, porque si lo haces, tu padre se va a enterar de que su esposa perfecta lo engaña desde hace 2 años. ¿Crees que su corazón va a aguantar eso? Tu madre me dijo que el viejo está a un disgusto del cementerio. Así que, si hablas, tú serás quien lo mate, no yo. ¿Quieres cargar con eso? Lucía retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. El chantaje que nosotros usábamos para proteger a papá, él lo usaba para mantenernos encadenados. No pude aguantar más. Empujé la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. ¡Fuera de aquí, Lucía!, grité, poniéndome entre ella y ese tipo. Vaya, llegó el refuerzo, dijo Julián, cruzándose de brazos, con una sonrisa cínica. Leo, el hijo modelo, ¿también vienes a amenazarme? Tu madre me ha contado mucho sobre ti. Dice que eres tan predecible como tu padre. Sentí un impulso violento de golpearlo, de borrarle esa sonrisa de suficiencia, pero la mano de Lucía agarrando mi camisa me detuvo. Estaba temblando incontrolablemente. Vámonos, Leo, tiene razón. No podemos hacer nada, sollozó ella. Salimos de allí derrotados. En el trayecto de regreso, el silencio en el coche era distinto. Ya no era el silencio de la complicidad, sino el de la desesperanza. Lucía miraba por la ventana, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Él tiene razón, ¿verdad?, preguntó ella finalmente. Somos sus cómplices. Estamos ayudando a mamá a engañar a papá porque tenemos miedo de que él se muera. Ella nos está usando, Leo. Nos usa como guardaespaldas de su mentira. Lo sé, Lu, pero no podemos arriesgarnos con la salud de papá. El doctor fue muy claro, nada de estrés severo. Un golpe así, no sé si lo resistiría. Llegamos a casa justo cuando mi madre entraba por la puerta principal. Traía un libro bajo el brazo, manteniendo la fachada del club de lectura. Al vernos, su expresión cambió de una falsa alegría a una suspicacia afilada. ¿Dónde estaban ustedes dos? Tienen caras de haber visto a un muerto, dijo, dejando el bolso en la mesa. Fuimos a dar una vuelta, mamá, respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Qué bien, Lucía, ¿por qué tienes los ojos rojos? ¿Estuviste orando? Se acercó a ella para tocarle la cara, pero mi hermana se apartó con un movimiento brusco, casi violento. No le toques, gritó Lucía. ¿Sé dónde estuviste? Fui a verlo. El tiempo se congeló. Mi madre se puso pálida, pero solo por un segundo. Luego, su rostro se endureció, transformándose en algo frío y calculador que nunca antes habíamos visto. No hubo negación, no hubo disculpas, solo una advertencia. Bajen la voz, siseo,
mirando hacia el taller donde mi padre seguía trabajando. Si quieren jugar a los detectives, aténganse a las consecuencias. Yo no soy la única que tiene algo que perder aquí. Si su padre se entera, esta casa se acaba. No habrá más universidad para ti, Leo, ni más clases de equitación para ti, Lucía. Y lo más importante, su padre no aguantará la noticia. ¿Quieren ser los responsables de que su corazón se detenga? Porque yo no voy a confesar nada. Si él se entera, será porque ustedes abrieron la boca. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza del monstruo en el que se había convertido mi madre. No era solo la infidelidad, era la extorsión emocional hacia sus propios hijos. Nos estaba obligando a ser los pilares de su engaño, usando nuestro amor por nuestro padre como el cemento de su traición. Esa noche, mientras mi padre cenaba tranquilamente y comentaba lo deliciosa que estaba la comida que ella había preparado, aunque yo sabía que la había comprado hecha para tener más tiempo con Julián, sentí una náusea profunda. Miré a mi padre, a sus manos gastadas por el trabajo, a sus ojos que nos miraban con un orgullo infinito, y me sentí la persona más miserable del mundo. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que mi padre, el arquitecto que medía todo con precisión, ya había empezado a notar que las medidas de su vida no encajaban. Esa misma noche, después de que todos se durmieron, lo encontré en el despacho revisando las cuentas bancarias con una expresión de sospecha que me hizo saber que el tiempo se nos estaba agotando. El secreto ya no era un cristal en la garganta, era una granada a la que alguien ya le había quitado el seguro. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, es un cansancio del alma que se produce cuando pasas cada minuto del día vigilando lo que dices, lo que miras y cómo respiras. Durante la semana siguiente al enfrentamiento con Julián, la casa se convirtió en un submarino bajo una presión insoportable. Mi madre se movía por las habitaciones con una confianza renovada, casi insultante, como si al habernos confesado su extorsión hubiera soltado una carga que ahora nos pertenecía solo a nosotros. El miércoles por la noche, mi padre me llamó a su despacho. No era una invitación, era una orden silenciosa. Lo encontré rodeado de planos antiguos y extractos bancarios. La lámpara de escritorio proyectaba sombras alargadas sobre su rostro, haciéndolo parecer mucho más viejo y frágil de lo que recordaba. Leo, siéntate, dijo, sin levantar la vista de unos papeles. Tú sabes que siempre he confiado en la estructura de las cosas. Si una viga está torcida, el techo tarde o temprano cederá. He estado revisando los ahorros para tu último año de universidad y los de la educación de Lucía. Me quedé helado. Mi madre siempre se encargaba de la administración del hogar porque mi padre odiaba los números pequeños. Hay retiros constantes de efectivo, Leo. Cantidades que no coinciden con el estilo de vida que llevamos. Miles de pesos que desaparecen los viernes y los sábados. Y luego están las facturas del teléfono. Tu madre tiene un gasto de datos y llamadas fuera de lo normal a un número que no reconozco. Papá, tal vez son gastos de Lucía o cosas de la casa que no recordamos, mentí, sintiendo que el pecho me estallaba. Él levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Fue una mirada de decepción, no de duda. No me mientas tú también, hijo. Te he visto estos días. No duermes, no comes con nosotros, evitas mirarme. Y Lucía. Lucía está desapareciendo frente a mis ojos. Ayer la encontré llorando en el jardín y cuando le pregunté qué pasaba, me miró con un terror que me heló la sangre. ¿Qué está pasando en esta casa? ¿Tu madre está enferma? ¿Se trata de dinero? ¿Alguien nos está amenazando? No es nada, papá, de verdad. Es el estrés de los exámenes y Lucía está pasando por una etapa difícil, dije, sintiendo que cada palabra era una puñalada hacia el hombre que me enseñó que la integridad era el valor supremo. Si me ocultas algo para protegerme, Leo, lo único que estás haciendo es dejarme solo en el derrumbe, dijo él con una voz quebrada. Salí de allí sintiéndome la persona más despreciable del planeta. Fui directo a la habitación de Lucía. La encontré sentada en el suelo, rodeada de libros que no estaba leyendo. Tenía las uñas comidas hasta la carne y un tic en el ojo derecho que no la dejaba en paz. Papá sospecha, susurré, cerrando la puerta tras de mí. Ya no puedo más, Leo, dijo ella, con una voz que apenas era un hilo. Hoy mamá me pidió que le dijera a papá que este fin de semana ella y yo nos vamos a un retiro espiritual de la iglesia, pero es mentira. Se va a ir con él a la playa. Me dijo que si no la ayudo, le dirá a papá que yo fui la que empezó a robar dinero de su oficina para comprar cosas en internet. Me va a culpar de sus retiros de efectivo, Leo. Su propia hija. La perversidad de mi madre había alcanzado un nivel patológico. No solo nos usaba de cómplices, ahora estaba dispuesta a destruir la reputación y la relación de Lucía con su padre para salvar su propio pellejo. Estaba canibalizando nuestra infancia para alimentar su aventura. Esa noche, la ansiedad de Lucía estalló. Empezó con una hiperventilación que se convirtió en un ataque de pánico total. Mi padre, asustado por los ruidos, corrió a su habitación. Mi madre, actuando con una sangre fría aterradora, intentó apartarlo diciendo que era solo un drama de adolescentes. Déjame verla, Elena.
gritó mi padre, empujándola suavemente para llegar a la cama donde Lucía se retorcía buscando aire. No, Roberto, estás mal del corazón, esto te va a alterar demasiado, yo me encargo, insistió ella, tratando de mantener el control de la escena. Vi a mi padre palidecer. Se llevó la mano al pecho, el dolor reflejado en sus ojos no era solo físico, era la angustia de ver a su hija sufrir y a su esposa bloqueándole el paso. En ese momento, miré a mi madre. Estaba usando la salud de mi padre nuevamente para mantenernos callados, incluso mientras su hija se asfixiaba por la culpa que ella le había impuesto. Basta, mamá, grité, apartándola de un tirón. Déjalo pasar. Logramos calmar a Lucía con un ansiolítico que el médico le había recetado semanas atrás por su insomnio. Cuando finalmente se durmió, mi padre se quedó sentado a su lado, sosteniendo su mano, con el rostro grisáceo. Mi madre me arrastró al pasillo. ¿Te volviste loco?, me siseó. Casi haces que le dé un infarto. ¿Eso quieres? ¿Quieres ser huérfano antes de graduarte? Lo que quiero es que dejes de matarnos a todos, respondí, con un odio que ya no cabía en mis venas. Papá ya sabe lo del dinero, sabe lo del teléfono. No va a tardar mucho en unir los puntos. Si tienes un poco de decencia, detén esto ahora. Vete, divórciate, haz lo que quieras, pero saca a Lucía de esta pesadilla. Yo no me voy a ir de aquí sin nada, Leo. Si me voy, me llevo la mitad de todo, incluyendo la dignidad de tu padre. Así que más te vale que mañana Lucía se levante y confirme lo del viaje a la playa. Es por su bien. Es por la vida de Roberto. Me quedé solo en el pasillo, escuchando el tic-tac del reloj de la sala. Comprendí que no había salida negociada. Mi madre era un incendio que no se detendría hasta que no quedara nada en pie. Si seguíamos callando, Lucía terminaría en un hospital psiquiátrico o mi padre moriría de la incertidumbre que lo estaba devorando. Tomé una decisión que me convertiría en el traidor para mi madre, pero quizás en el salvador para mi hermana y mi padre. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a Julián, el amante. Mañana a las 10 a.m. en el café de la esquina de tu estudio. Si no vas, las fotos de tu aventura con mi madre llegarán al correo de tu esposa a las 10:05. No es una amenaza, es un hecho. No podía salvar a mi familia del dolor, pero iba a asegurarme de que el incendio se llevara por delante también a quien lo había provocado. Lo que no sabía era que mi padre, esa noche, no se había dormido. Estaba en su despacho, con el teléfono de casa en la mano, escuchando la extensión cuando mi madre hizo la llamada para confirmar su escapada del fin de semana. La estructura finalmente se había quebrado. El café estaba casi vacío a las 10 de la mañana. El olor a grano tostado y el sonido de la máquina de espresso me resultaban nauseabundos. Estaba sentado en una mesa al fondo, vigilando la puerta como un animal acorralado. Julián entró puntual, luciendo un abrigo de cachemira y esa expresión de superioridad que me hacía apretar los puños bajo la mesa hasta que las uñas se me clavaban en las palmas. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Me miró con una mezcla de lástima y diversión. Tienes los ojos de tu padre, Leo, demasiado nobles. Eso es un defecto en el mundo real, dijo, apoyando sus manos cuidadas sobre la mesa. Cállate la boca, respondí, mi voz era un hilo de acero. Se acabó, Julián. Vas a dejar a mi madre hoy mismo. Vas a desaparecer de nuestras vidas, o juro por mi vida que tu familia sabrá exactamente quién eres antes de que termine el día. Julián soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de humor. ¿De verdad crees que me importa lo que mi esposa piense? Ella sabe que tengo aventuras, tenemos un acuerdo, pero lo que tú no sabes, muchacho, es que tu madre es la que no puede soltarme. Ella ha estado sacando dinero de las cuentas de tu padre no para mis regalos, sino porque yo tengo algo que ella no quiere que nadie vea. ¿Crees que yo soy el único que tiene algo que perder? Me quedé helado. El vacío en mi estómago se ensanchó. ¿De qué estás hablando? Tu madre tiene un historial, Leo. Antes de casarse con tu padre, hubo incidentes, manejo de fondos, deudas de juego que nunca se pagaron del todo. Yo la ayudé a limpiar su pasado hace años, y ahora ella me paga el favor. Ella no está conmigo solo por amor, está conmigo porque yo soy el único que conoce la verdadera cara de la mujer que llamas mamá. Si tú me expones, yo la expongo a ella. Y créeme, tu padre no solo morirá de un infarto por la infidelidad, sino por saber que toda su vida con ella fue una estafa financiera. Sentí que el mundo giraba. No era solo una aventura. Era una red de chantajes y secretos que se remontaba a antes de que yo naciera. Mi madre no era solo una adúltera, era una mujer que había construido una familia sobre un campo de minas. Vete a casa, Leo, dijo Julián, levantándose. Deja que este fin de semana ella venga conmigo. Después de eso, tal vez la deje ir, pero si intervienes, el derrumbe será total. Y tú no quieres limpiar los restos de tu padre del suelo, ¿verdad? Salí del café sintiéndome como si me hubieran golpeado con un mazo. Manejé de regreso a casa en un estado de trance. La ciudad se veía gris, las personas caminaban ajenas a la tragedia que se desarrollaba en mi interior. Al llegar a la entrada,
vi el coche de mi padre. Eran las 11 de la mañana, él debería estar en su revisión médica semanal. Entré a la casa y el silencio me golpeó como una bofetada. No era el silencio tenso de los días anteriores, era el silencio que queda después de una explosión. Fui hacia el salón. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, pero no estaba relajado. Tenía una grabadora de periodista sobre la mesa y varios sobres amarillos abiertos. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, con el rostro de piedra, mirando hacia el jardín. Lucía estaba sentada en la escalera, escondida entre los barrotes, temblando. Leo, qué bueno que llegas, dijo mi padre. Su voz no era la de un hombre enfermo. Era la voz del arquitecto que acaba de encontrar una falla estructural catastrófica y sabe que el edificio debe ser demolido. Siéntate. Tu madre y yo estábamos hablando sobre su retiro espiritual. Roberto, por favor, los niños no tienen que estar aquí, empezó ella, pero mi padre la cortó con un gesto seco de la mano. Los niños han estado aquí todo el tiempo, Elena. Han estado cargando con tu basura durante meses. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no me di cuenta de cómo Leo dejó de estudiar o de cómo Lucía empezó a tener ataques de pánico? Miró a mi madre con una frialdad que me dio escalofríos. Contraté a un investigador hace un mes, Elena. No solo sé lo de Julián, sé lo de las cuentas en el extranjero, sé lo de las deudas de tu pasado que has estado pagando con el fondo universitario de mis hijos, lo sé todo. Mi madre se giró, y por primera vez, vi el miedo real en sus ojos. Ya no podía usar la salud de mi padre como escudo. Él ya sabía la verdad y, milagrosamente, su corazón seguía latiendo, impulsado por una rabia pura y cristalina. Lo hice por nosotros, Roberto, para que ese pasado no nos alcanzara, balbuceó ella. Lo hiciste por ti, rugió mi padre, poniéndose de pie. Se tambaleó un segundo, llevándose la mano al pecho, y todos corrimos hacia él, pero él nos detuvo con un grito. Atrás. No me toquen, ninguno de ustedes. Tú, Elena, porque me das asco. Y ustedes, Leo, Lucía, porque me duele más su silencio que su traición. Lucía rompió a llorar ruidosamente desde la escalera. Yo bajé la cabeza, sintiendo el peso de los meses de mentiras aplastándome los hombros. Papá, queríamos protegerte, el médico dijo, intenté decir. El médico no sabe nada sobre mi honor, gritó él. Me dejaron vivir en una mentira. Me convirtieron en el bufón de mi propia casa mientras ustedes tres guardaban el secreto. Me trataron como a un inválido emocional. ¿Creen que eso es amor? Eso es cobardía. Mi padre tomó los sobres y los puso en las manos de mi madre. Ahí están los papeles del divorcio y una denuncia por fraude. Tienes una hora para sacar tus cosas de aquí. Julián está afuera, esperándote en la esquina, me imagino. Dile que se puede quedar con las deudas y con el resto de tus mentiras. No puedes hacerme esto, Roberto. No tengo a dónde ir, chilló ella. Tienes el lugar que tú misma construiste, sentenció él. Mi madre nos miró a Lucía y a mí, buscando una última alianza, una pizca de esa piedad que nos había encadenado durante tanto tiempo. Pero Lucía se levantó y se encerró en su cuarto sin mirarla. Yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo la mujer que me dio la vida se convertía en una sombra extraña que salía por la puerta con una sola maleta, la misma maleta que pensaba usar para su escapada a la playa. Cuando la puerta se cerró, mi padre se desplomó en el sillón. Su rostro se volvió gris y empezó a sudar frío. Papá, grité, corriendo hacia él. Llama a la ambulancia, Leo, susurró él, con una sonrisa triste. Tenían razón, el corazón no iba a aguantar, pero al menos ahora, moriré sabiendo la verdad. Las luces blancas del hospital siempre me han parecido quirúrgicamente crueles, no dejan espacio para las sombras donde uno pueda esconder su culpa. Mi padre estaba conectado a un enjambre de cables y monitores que pitaban rítmicamente, un sonido que se convirtió en el metrónomo de nuestra nueva vida. Había sufrido un infarto agudo, pero, como dijo el cardiólogo con un deje de asombro, su voluntad de hierro pareció mantener el flujo sanguíneo justo lo suficiente. Lucía y yo estábamos sentados en la sala de espera, agotados, con el sabor amargo del café de máquina pegado a la lengua. Ella no había dejado de temblar, pero ya no era el temblor de la ansiedad, era el de quien finalmente ha soltado una carga demasiado pesada. ¿Crees que nos perdone algún día, Leo? Preguntó ella, mirando sus manos vacías. No lo sé, Lu, pero al menos ya no estamos mintiendo. Ese es un comienzo. De repente, la puerta de cristal de la sala se abrió. No era el médico, era Julián. Vestía el mismo abrigo de cachemira, pero su rostro ya no mostraba esa superioridad cínica. Se veía apurado, casi desesperado. Se acercó a nosotros con una carpeta bajo el brazo. Leo, tenemos que hablar, dijo, bajando la voz. Tu madre está en un hotel, está fuera de sí, pero eso no importa ahora. Roberto inició trámites para congelar las cuentas compartidas y hay una cláusula en su fideicomiso que me pertenece. Necesito que firmes como testigo de que esos fondos eran para consultoría externa.
Me levanté lentamente. La rabia que había estado acumulando durante meses, esa rabia que me hacía sentir pequeño y cómplice, se cristalizó en una calma gélida. Viniste al hospital, mientras mi padre lucha por su vida, para intentar salvar tu esquema de fraude. Le dije, dándole un paso al frente. No seas estúpido, muchacho. Si ese dinero se bloquea, tu madre irá a la cárcel por los desvíos que hizo antes de conocer a tu padre, y yo caeré con ella. Si firmas, todos ganamos. Tú mantienes tu herencia intacta y yo desaparezco. No intervino Lucía, levantándose también. Su voz era firme, clara, la voz de la niña que ya no tenía miedo. No vamos a firmar nada. Papá ya nos contó lo del investigador. Él entregó todas las pruebas a la fiscalía antes de que llegara la ambulancia. Tú no vienes por dinero, Julián. Vienes porque sabes que el edificio se te cayó encima. Julián intentó decir algo, una última amenaza sobre el pasado de mi madre, pero dos oficiales que estaban en el pasillo custodiando a otro paciente se acercaron al notar la tensión. Julián retrocedió, nos lanzó una mirada de odio puro y desapareció por el pasillo de emergencias. Fue la última vez que lo vimos. Supimos después que huyó del país antes de que la orden de aprehensión por fraude financiero y extorsión se hiciera efectiva. 2 días después, mi padre finalmente pudo hablar. Entramos a la habitación con el corazón en un puño. Él nos miró, con el rostro pálido pero los ojos claros. No hubo gritos. Hijos, susurró, extendiendo sus manos débiles. Vengan aquí. Nos sentamos a ambos lados de su cama. El silencio fue largo, pero ya no era un silencio de secretos. Era un silencio de duelo. Estuve pensando mucho, dijo mi padre, mirando hacia la ventana. Me dolió que no confiaran en mí, me dolió que pensaran que mi amor por ustedes era tan frágil que se rompería con la verdad. Pero también entiendo que ella los puso en una situación imposible. Nadie debería ser obligado a elegir entre su padre y su madre. Perdónanos, papá, sollozó Lucía, hundiendo su rostro en las sábanas. Solo queríamos que no te murieras. La mentira mata más lento, pero mata más profundo, Lucía, dijo él, acariciándole el cabello. Pero la estructura no se cayó del todo. Los cimientos somos nosotros tres. Ella decidió quitar sus ladrillos de este muro hace mucho tiempo, incluso antes de que ustedes se dieran cuenta. El proceso de divorcio fue un escándalo silencioso. Mi madre intentó pelear, intentó llamarnos, intentó usar el victimismo una vez más, pero el peso de las pruebas financieras y los testimonios psicológicos de Lucía fueron devastadores. Terminó aceptando un acuerdo mínimo a cambio de que mi padre no siguiera adelante con los cargos penales por el fraude de las cuentas universitarias. Se fue a vivir con una hermana en otra provincia, sola, con el estigma de haber sacrificado a sus hijos por una pasión criminal. 1 año después, la casa se siente más grande, pero también más luminosa. Cambiamos los muebles, pintamos las paredes de colores claros y mi padre finalmente se jubiló de verdad. Lucía volvió a ser la chica brillante de antes, aunque ahora con una madurez que a veces me asusta. Estudia psicología, quiere ayudar a otros niños atrapados en conflictos de alienación parental. Yo me gradué. En mi ceremonia de graduación, mi padre estaba en la primera fila. Se veía fuerte, con el corazón funcionando al ritmo de la tranquilidad. Mi madre envió un mensaje de texto felicitándome, pero no lo respondí, no por odio, sino porque ya no hay nada que decir. El puente se rompió y ambos decidimos no reconstruirlo. Ayer, mientras ordenaba el taller de mi padre, encontré un viejo plano de nuestra casa. Él lo había marcado con notas rojas. Me acerqué y vi que había escrito en un margen, reparación de daños estructurales, finalizada. Cimientos reforzados con honestidad. Estabilidad permanente. Sonreí. Aprendimos que una familia no es un lugar donde no hay problemas, sino un lugar donde la verdad es el aire que se respira, por muy frío que sea. Miré por la ventana y vi a Lucía riendo mientras jugaba con el perro en el jardín. Mi padre salió con su termo de café y se sentó a verla. Ya no somos la familia perfecta que mi madre quería proyectar. Somos una familia real, con grietas que cuentan una historia de supervivencia. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de que el techo se nos caiga encima, porque ahora sé que, pase lo que pase, ninguno de nosotros volverá a guardar un secreto para proteger al otro. La arquitectura de nuestra vida finalmente era sólida, no porque fuera perfecta, sino porque era verdadera.